Bueno, bienvenidos a todos a este webinar que hemos llamado Biogás hecho correctamente, preparado para el GIBEP, desde acá, desde el INTA de Argentina, apuntando una mirada sistémica a esta tecnología. Comenzamos con definir las problemáticas que nos enfrentamos en el sector agrícola, como son los crecientes costos de la energía, los problemas de déficit nutricional en los suelos, el incremento en los ciclos hídricos o la variación de los ciclos hídricos, la creciente resistencia de malezas en los cultivos, los ajustados márgenes de ganancia o em, ganancias del productor agropecuario, la reducción en la materia orgánica y por ende el deterioro físico de los suelos, el incremento en los costos de los fertilizantes químicos convencionales y el agotamiento de las fuentes de muchos de ellos, la contaminación por efluentes en napas freáticas, en napas subterráneas, en ríos, en lagunas, y también los altos niveles de emisiones a la atmósfera causada por toda la actividad agropecuaria y los residuos orgánicos en particular. Esto lo enganchamos también con, por un lado, la problemática mundial en cuanto a perder la batalla contra el cambio climático y también en relación a los objetivos que se ha planteado Naciones Unidas para el desarrollo sostenible para las próximas décadas, ¿no? Ahí estamos enumerando los 17 objetivos, muchos de los cuales son abordados por el biogás. También es importante tener en cuenta cómo interactúan distintas variables, distintas condiciones en el sector agropecuario y también que afectan al abordaje de esta tecnología, a cómo abordar esta tecnología, ¿no? Como ser el consumo de energía fósil, las nuevas tecnologías, los mercados, las regulaciones nacionales e internacionales, todo lo que tiene que ver con la política de biocombustibles, las rotaciones de los cultivos, su uso sustentable, etcétera, etcétera. Cuando analizamos hoy en día cualquier explotación agropecuaria, nos encontramos con que estos reducidos márgenes de ganancia de los denominados commodities que se hallan en la base de la pirámide, justamente son los de menor valor y lo que hay que propender es hacia productos de mayor valor de mercado para hacer un mix de productos que nos permita sostener la producción en el tiempo, ¿no? Entonces, por un lado, nos vamos reduciendo en los mercados en cuanto a volumen de colocación y por otro lado, vamos aumentando el nivel de ingresos. En la tecnología del biogás también seguimos esta misma lógica en cuanto a aprovechar grandes cantidades de biomasa o de residuos para la generación de biocombustibles o bioenergía que se encontrarían en la base de la pirámide e ir escalando, desarrollando a partir de postprocesamientos de esos residuos a llegar a materiales de mayor valor. Esto cruzado con todo lo que tiene que ver con la tecnología de cultivos y cultivos flexibles que pueden ser utilizados tanto para energía como para alimentación. La pirámide invertida se trata de cómo usamos, reutilizamos los residuos generados por el sector agropecuario, en primer lugar con una política de prevención y reducción, porque todo residuo implica energía, implica costo. Después, en los procesos de reutilización y recuperación, ahí fundamentalmente entraría la tecnología del biogás
en estas dos eslabones. Y esto lo cruzamos con las tecnologías de conversión, dentro de los cuales todas las tecnologías ligadas a la biodigestión están insertas en estas que denominamos tecnologías de conversión, propendiendo a la economía circular. Es así que la inserción de la bioenergía en los planteos modernos no se enfrenta a la competencia entre alimentos, alimentos animales, químicos o materiales, sino todo lo contrario, ¿no? Es una manera de sinergizar y aumentar la provisión de alimentos animales, de químicos y de materiales. Y vamos a ver con ejemplos prácticos cómo esto se está llevando a cabo en algunos países del mundo. Entonces, planteamos en este marco referencial lo que denominamos BDR, Biogas Done Right, o biogás hecho correctamente, o como nuestros amigos italianos, biogás fatto bene, ¿no? Como una propuesta para un desarrollo sustentable de esta tecnología en el tiempo. Ahí tienen una conexión de YouTube si quieren volver a ver parte de esta charla. Bueno, entonces, analizando las implicancias que tiene este concepto de biogás hecho correctamente, por un lado, plantea una cobertura continua del suelo, el incremento de la cantidad de fotosíntesis, del periodo donde realizamos fotosíntesis sobre el suelo. Esto tiene un impacto directo sobre la mejora en la calidad de agua, la reducción en la erosión, la mejora en la productividad, la reducción en las emisiones con efecto de gas, efecto invernadero. Por otro lado, el incremento de la materia orgánica en los suelos, producto no solo por el incremento de los cultivos, sino por la aplicación sitio específica de los efluentes y los fertilizantes orgánicos desarrollados a partir de los digestores, nos lleva a una menor pérdida de nutrientes, a un mejor aprovechamiento del agua, a una mayor fertilidad y por ende mayor rendimiento de los cultivos y también a una reducción de la huella de carbono que inclusive se puede tornar negativa cuando valoramos al suelo como un sumidero de carbono, como un almacenador de carbono de la atmósfera. En cuanto a la estabilidad económica, todas estas actividades que se van sumando a la actividad básica agropecuaria hacen a establecer un mayor flujo de fondos, a una reducción de la volatilidad de los mercados, tanto de energía como de alimentos, y a una reducción en los costos de fertilización. También la valorización de los residuos tiene impacto sobre la generación de energía y coproductos a partir de esos residuos, las emisiones evitadas por esos coproductos que estamos generando, la reducción en la dependencia externa de energía y la minimización del impacto indirecto del cambio de uso del suelo, ya que aumentamos la productividad por hectárea intervenida por el hombre. Es así que en el concepto de biogás hecho correctamente, al biogás se lo considera como una biorefinería, ¿no? Donde tenemos un input de biomasa y un output que son distintos canales de energía, distintos canales de coproducto, distintos vectores energéticos, ¿no? Distintos gases, distintos productos que puede obtenerse a partir de la transformación de la biomasa. Ahí vemos el ejemplo desarrollado por la Universidad de Michigan, donde trabaja mi amigo Bruce Dale, un poco el que pregeñó esta idea originalmente y cómo unir todos estos conceptos en uno solo, ¿no? Donde vemos todas las circularidades que comienzan a verse entre la digestión anaeróbica, la generación de energía, la generación de alimentos, la generación de productos animales, etc.
Entonces, la primera premisa del biogás hecho correctamente es alejarnos de los cultivos energéticos cuya única finalidad sea la producción de la energía, e ir a cultivos de cobertura, ir a diversidad de coberturas del suelo a lo largo del año, que nos permita incrementar la cantidad de días fotosintéticamente activos de la superficie de suelo y por ende aumentar la disponibilidad por hectárea y por año de biomasa susceptible a ser transformada en diferentes tipos de productos. Ahí vemos el ejemplo para el caso de Italia, un planteo convencional de trigo, tomate y trigo, donde gran parte del año hay suelo desnudo, ¿no? En rotaciones tradicionales, por ejemplo, en explotaciones de agricultura extensiva de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, esta cantidad de meses también se pueden extender, ¿no? En una rotación típica trigo, maíz, soja, por ejemplo. En la parte inferior de la diapositiva vemos cómo se intercalan a ese trigo, maíz de silaje, triticale, trigo en grano, etcétera, lo cual aumenta la cantidad de días todo el año. Tenemos una actividad fotosintética, una generación de materia orgánica, y en azul estamos viendo la aplicación de digestatos y de fertilizantes orgánicos, mientras que en la convencional teníamos aplicaciones de fertilizantes químicos y efluentes provenientes de la explotación animal. Ahí vemos en la práctica cómo se ven los lotes, un maíz de verano más triticale de invierno, en este ejemplo, ¿no? Y para el caso de países como Argentina, donde nos encontramos con una secuencia de incremento de los ciclos hídricos y por ende un acercamiento de las napas superficiales de agua con el consecuente perjuicio, los cultivos de cobertura también pueden servir, por un lado, a mitigar y utilizar esa agua excedente en ciertos periodos del año, y por otro, también el tema del control de maleza, ¿no? Como este tema de maleza resistente que mencionábamos al comienzo de la charla, también puede ser abordada desde la aplicación de los cultivos de cobertura y y su utilización, ¿no? El estudio que hicimos en el consorcio de biogás hecho correctamente, donde intervenimos profesionales de Francia, de Inglaterra, de Italia, de Estados Unidos y nosotros desde Argentina, para el caso de nuestro país, el ahorro de una explotación intensiva de esta tecnología podría implicar ahorros anuales de 3.600 millones de dólares. Ahora vamos a ver algunos estudios que se han hecho en el lugar donde más años hay de aplicación de este concepto de biogás hecho correctamente, que es el caso de Italia, ¿no? Este estudio fue desarrollado por una de las consultoras más renombradas a nivel europeo, como Ecofis, ¿no es cierto?, donde se estudió las siguientes aseveraciones, ¿no? Si hay una reducción en los cultivos secuenciales del riesgo de cambio indirecto de uso del suelo, si hay una verdadera incremento en la producción, ¿no? Que se pueda mantener y mejorar la calidad del suelo, si el biometano adicional generado posee un muy alto nivel de reducción de gases de efecto invernadero, si la incorporación de estos cultivos secuenciales tiene un efecto positivo sobre la economía de los establecimientos y si el cultivo secuencial es escalable para producir biometano en forma sustentable. En primera medida, en estas curvas ascendentes, en azul rayado, vemos en unidades de forraje equivalente por año
cómo la inclusión de los cultivos de cobertura e intercultivos ofrece esta enorme ventaja del incremento de las unidades forrajeras, la cantidad de biomasa o de materia seca disponible por hectárea que está disponible en estos sistemas. Esto como primera medida respondiendo a una de las preguntas planteadas. En segundo término, el tema de calidad del suelo. Ahí estamos viendo diferentes tecnologías de aplicación de biofertilizantes al suelo. Es muy importante el tipo de tecnología utilizada para la aplicación de estos productos, ya que una mala aplicación implica pérdidas enormes de óxido nitroso y de otros gases a la atmósfera y una reducción de los beneficios que tiene esta aplicación, ¿no? Ahí estamos viendo cómo mediante puntos centrales y mangueras se puede reducir el peso de la maquinaria, reducir la compactación del suelo, ¿no? Aplicando con tuberías, ¿no? Y lo que es la aplicación sitio específica para regular la cantidad de producto a las necesidades reales de cada cultivo y de cada lote. Ahí estamos viendo para el caso argentino la variabilidad de rendimiento y de incremento de las napas freáticas o napas cercanas a lo largo de los años y cómo los cultivos para biomasa de cobertura podrían ser una solución. La aplicación del digestato, como decíamos, se debe hacer con una reducción y minimización de la cantidad de labores, procurando la incorporación del digestato al suelo, tanto en planteos de siembra directa como en planteos convencionales, más al estilo europeo, ¿no? Nos sentimos más cómodos desde Argentina en planteos de siembra directa con una mínimo disturbio del suelo, pero sí lograr la cobertura de este efluente para evitar, como decíamos antes, las emisiones a la atmósfera. Ahí estamos viendo en un estudio desde 2013 al 2016, en azul el testigo y en rojo los lotes donde se aplicaron biofertilizantes provenientes de sistemas de biogás, cómo se ve claramente un incremento en los tenores de materia orgánica en los suelos. También un análisis del costo de producción, por un lado, el aumento del retorno por hectárea en unidades forrajeras, marcado en la tercera línea, ¿no es cierto? Y un aumento en el costo por hectárea que se reduce en el costo por unidad de energía producida, llegando a reducciones del 40% de la reducción de emisiones si la comparamos con cultivos energéticos como es el caso de maíz para silaje, como monocultura, como algunos planteos tradicionales de biogás han venido realizando en los últimos años. Con respecto a la sustentabilidad en relación con los gases efecto invernadero, tenemos este nuevo estudio también italiano sobre 4 testigos en ese país, desarrollado entre investigadores de Italia y la Universidad. Ahí lo que estamos viendo es los planteos que se compararon. En primer término, un planteo de producción de 1 megawatt con 285 hectáreas de maíz para silaje. Y después van viendo que a medida que nos vamos alejando de esa opción, vamos incorporando efluentes de producción animal, producciones, residuos de otras producciones y también intercultivos hasta llegar a minimizar
la fracción verde, que sería la proveniente de maíz para silaje. Vamos a ver ahora el efecto que tiene esto en todo el análisis sistémico de la producción. Por empezar, tenemos una reducción de almacenamiento y residuos y efluentes, un menor requerimiento de los fertilizantes fósiles y un secuestro de carbono en suelo. Por otro lado, tenemos un aumento de labores, de transporte, de transformación energética y almacenamiento y requerimiento de almacenamiento del digestato. Ahí vemos los resultados finales donde tenemos una emisión en gramos de dióxido de carbono equivalente por megajoule producido del sistema tradicional de producción con maíz en silaje de cerca de 34 gramos de dióxido de carbono equivalente por megajoule producido. Vemos cómo a medida que incorporamos en la alimentación de los digestores, vamos logrando barras en la parte negativa, ¿no es cierto?, que provienen de el incremento de la materia orgánica de los suelos, la reducción de emisiones producto de la reducción de la cantidad de fertilizantes químicos que tienen una alta emisión de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no es cierto? También los créditos debido al metano y al óxido nitroso. En definitiva, ahí lo estamos comparando con un combustible fósil en gris a la izquierda. Tenemos en 34 al biogás convencional y en distintas tecnologías de biogás hecho correctamente podemos tener valores muy reducidos de emisiones, llegar a 10 gramos de dióxido de carbono equivalente por megajoule producido, hasta valores negativos, ¿no es cierto? O sea que estamos capturando más carbono que el carbono que emitimos en toda la producción. Por ende, es muy importante desde el punto de vista ambiental la incorporación del concepto de biogás hecho correctamente. Biometano como una nueva oportunidad, ¿no? Acá nos vamos a enfocar en los mercados y en las oportunidades que brindan diferentes productos provenientes de este concepto. Ahí vemos la transición hacia el biometano del futuro, una visión de la Asociación Europea de Biogás, que están viendo cómo se puede insertar en la matriz de gas natural el gas proveniente de digestión anaeróbica, de gasificación, de microalgas y también el hidrógeno, como sucesivas oleadas a medida que vamos avanzando en los años cronológicos, yendo de un gas fósil a un gas renovable. Ahí vemos también el impacto que tiene la baja emisión del biometano. En la gráfica de la derecha vemos la cantidad de kilómetros con emisiones equivalentes realizados por biometano, por biomasa, por aceites, ¿no?, por bioetanol. Indudablemente el biometano tiene una ventaja considerable frente a otras alternativas de biocombustibles. También algo que se está analizando fuertemente en el mundo es la capacidad de almacenamiento que tienen las redes de gas natural convencional, de metano convencional fósil en todos los países. En la gráfica estamos viendo las variaciones, las oscilaciones de variaciones de demanda de una red típica eléctrica en rojo y de una red de gas convencional. Como pueden apreciar, las oscilaciones en la demanda energética son muy superiores en la red de gas, lo cual nos induce a pensar que
esas redes tienen una enorme capacidad buffer de almacenamiento. Entonces, lo que se está viendo es por qué no aprovechar esa capacidad de almacenamiento para estar inyectando biometano en esas redes y solamente producir energía eléctrica en aquellos picos de demanda donde el precio de esa energía eléctrica tiene un valor muy elevado, y hacer un mix de energía aumentando considerablemente la eficiencia de conversión energética, porque no nos olvidemos que un motor de combustión térmico ligado a un generador eléctrico no pasa de una eficiencia del 35-38%, por lo tanto tenemos unas pérdidas enormes del 60-70% de la energía contenida en el biometano que no estamos aprovechando cuando hacemos un aprovechamiento únicamente eléctrico, y eso lo hemos comprobado en estudios que hemos realizado sobre plantas argentinas en las cuales hay aprovechamiento eléctrico y aprovechamiento eléctrico térmico. Esto está acompañado por toda la tecnología de purificación de gas, diferentes tecnologías ya desarrolladas y maduras para la eliminación de dióxido de carbono y de otros gases para llegar a calidad de metano inyectable en la red. Estamos viendo el comparativo de capacidades de limpieza en metros cúbicos por hora y las inversiones específicas en euro por metro cúbico y por hora que brindan diferentes tecnologías que hoy se encuentran disponibles en el mercado, orientado al tema de inyección y comercialización de biometano. Otra alternativa es el biometano vehicular. Ahí estamos viendo una compañía que ha desarrollado prototipos y prototipos ya precomerciales que utilizan el biometano en forma de transporte. Otra alternativa es la inyección en las redes y por balance de masas la venta de ese biometano renovable en estaciones de servicio para la flota convencional de autos y automóviles que funcionan con gas natural comprimido. En el caso de Argentina hay más de 2 millones de vehículos funcionando a gas natural con una amplia red de estaciones de servicio que proveen este gas. Entonces, esta es otra alternativa de búsqueda. Acuérdense, estamos ahora centrados en la búsqueda de los diferentes vectores energéticos y cómo podemos maximizar su uso y el beneficio para el productor. Estudios de casos. Vamos a entrar ahora a analizar todo esto que vimos un poco en la faz teórica, en la faz práctica con estudios de casos en Italia. Caso es un feedlot con una población de 10.000 animales, con oscilaciones entre 2.500 y 8.000, que tiene 2 ciclos anuales, que ahí vemos los pesos de entrada y de salida, que tiene una planta fotovoltaica de 1 megawatt y ha instalado 2 plantas de 1 megawatt cada uno de biogás. En este caso se producen digestato, camas y electricidad. Estamos viendo la foto sacada del Google Earth de la ubicación de las 2 plantas y de los establos cubiertos donde se obtiene la materia prima, ¿no? En este caso queremos resaltar la enorme importancia que tiene la logística, los equipos, los caminos, el transporte. Durante nuestra estadía medimos la frecuencia de circulación de los vehículos del tipo que se encuentran en la parte derecha superior, tractores llevando diferentes tipos de fluentes. Cada 20 minutos estaba saliendo y entrando un equipo, todos por caminos de cemento o de alto tránsito que aseguran la transitabilidad durante todo el año.
También estamos viendo la adecuación de los pisos ranurados para la recolección de la materia prima de gran cantidad de animales en el caso de este tipo de explotación. También el tema de las piletas de ecualización, la preparación de la materia prima para su utilización. Ahí podemos ver cómo se mezcla diferentes procedencias de materia orgánica. Pasando a la parte de aplicación a campo, estamos viendo el traslado a campo mediante tuberías y tuberías flexibles finales para minimizar el tema de el peso de la máquina sobre el terreno, minimizando la compactación del suelo, también la minimización del impacto sobre la cobertura del suelo en este caso. El manejo operativo de la alimentación es otro factor clave, cómo se mezclan distintos sustratos, cómo tiene que ser flexible la instalación para permitir con mayores volúmenes tener márgenes de confianza y poder manejar diferentes tipos de sustratos, ¿no? Y diferentes tipos de tratamientos que requieren dichos sustratos, ¿no? Mediante bombas, mezclas, se complica indudablemente la instalación, pero se hace mucho más flexible y los beneficios económicos y ambientales son indudables. Estamos viendo la parte de seguimiento de laboratorio y control de estas plantas que se manejan profesionalmente. Yo les digo los chefs en cuanto a preparar la dieta diaria de los digestores para maximizar su funcionamiento, su rendimiento, su estabilidad, la seguridad en la operación de este tipo de máquinas mediante diferentes análisis de base que se deben hacer sobre los materiales de entrada. Vamos al segundo caso, un caso muy interesante de un tambo, también en el norte de Italia, que tiene dos plantas de 1 megavatio de potencia. Ahí estamos viendo los almacenes de biomasa, los establos donde se ordeñan las vacas y los dos tipos de digestores con dos tecnologías diferentes. Este campo hoy en día pasó de producir únicamente leche mediante la continua incorporación de tecnología y de inversión, producto del mayor ingreso que generó la venta de energía. Hoy es capaz de vender cama para animales pausterizada, lo cual implica una reducción en el uso de antibióticos del cerca del 60 al 70%. Imaginen el impacto económico que eso tiene. El uso del digestato en forma sitio específica con maquinaria especializada para esto. La generación de fertilizantes líquidos foliares, ¿no? La producción de forraje nidificado, secado en forma controlada, el servicio de secado y, por supuesto, la venta de electricidad de esos 2 megawatts en las dos plantas. En definitiva, este establecimiento, a lo largo de 8 años de desarrollo, pasó de una facturación de 600.000 euros al año a 12 millones de euros por año. Vamos ahora a ver en fotografías en qué se traduce esto que enumeramos en este momento. En primer lugar, vemos la variedad de sustratos que se están utilizando, ¿no? Esto se produce siempre cuando se genera una planta de este tipo, comienza a haber ofertas de diferentes tipos de sustratos, un silo que se ardió, se pudrió, una cosecha
que se echó a perder por humedad, por insectos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es bienvenido en un digestor. Ahí también hay que adecuar la alimentación de las plantas para, por ejemplo, si son guano de gallina, estiércol de gallina, de ponedoras que tienen grandes componentes de fracciones sólidas minerales, de calcio, bueno, decantadores para evitar la entrada. Como esto, podríamos mencionar muchos de este tipo de materiales que requieren también de una inversión adicional en cuanto a su manejo para la correcta alimentación de las plantas. Estamos viendo, por empezar, los generadores de energía, en la parte central los recuperadores de energía térmica, ¿no? A la derecha los equipos donde van los fardos redondos para su secado mediante el calor recuperado de la combustión de los motores, y a la izquierda, abajo, el tema de los equipos, una vez que se separan las fracciones líquidas y sólidas de los efluentes, de las fracciones líquidas llegar a fertilizantes foliares para su venta y comercialización. Estamos viendo las camas pasteurizadas para consumo y venta, lo que son los fardos secos para consumo y venta, ¿no? Y los digestores. Pasamos al tema de maquinaria, estamos viendo la máquina de dosis variable para biofertilizantes, la forma que se comercializan los fertilizantes líquidos foliares y la forma que se transportan los efluentes para su aplicación a campo a través de diferentes tipos de maquinaria. Bueno, nuevamente estamos viendo la aplicación a campo a dosis variable y aplicación sitio específica de estos efluentes. Esto, como mencionaba, estamos desarrollando estudios sobre plantas importantes en la Argentina de biogás. Este es un estudio que realizamos en el 2016-17 sobre una planta ubicada de bioeléctrica ubicada en Córdoba. Esta planta originalmente se alimentaba de silaje de maíz y vemos en azul la etapa agrícola, la enorme incidencia que tiene el consumo energético proveniente de fertilizantes químicos, de labores, etcétera, que demanda ese cultivo, y el resto de transporte y la misma planta de bioeléctrica en sí. La reducción de emisiones calculado, yo les mencionaba anteriormente lo que significa hacer un aprovechamiento eficiente, ¿no? Si esta planta en verde, la línea que está en verde, solo aprovechamos la energía eléctrica producida de los generadores, estamos logrando una reducción de emisiones respecto al promedio de la red argentina entre el 44 y el 46%, ¿no? En amarillo, si solo usáramos la energía térmica entregada, estaríamos entre el 29 y el 27. Pero como esta planta incorporó rutas de aprovechamiento tanto de la energía eléctrica como la energía térmica para una planta de bioetanol de Bio4 ubicada al lado de la planta de biogás, llegamos a aprovechamientos del 69 a casi el 70% de ahorro de emisiones, ¿no? Si pudiéramos aprovechar toda la energía generada en la planta, estaríamos llegando a reducciones de emisiones del 82 al 83%. Esto es lo mismo expresado en el total de la energía y cómo se analizan las emisiones, ¿no es cierto? El total de emisiones calculado en kilos de dióxido de carbono equivalente por kilowatt hora vienen de, por un lado, la inversión o las emisiones producto de toda la operatoria y por otro lado, en el denominador, la cantidad de energía. También esto impacta sobre el ROI o la tasa de retorno energético, ¿no? En este caso,
entre la energía térmica y la energía eléctrica, estamos en una tasa de retorno energético de 6 a 1, ¿no? 6 unidades de energía producidas por unidad de energía generada. Producto de este estudio, en parte de este estudio, los operadores de la planta decidieron cambiar la fuente de materias primas. Hoy se integró completamente y se amplió la planta de biogás, integrándolas con la planta de bioetanol. O sea, este panorama cambió radicalmente y este año comenzaremos un nuevo estudio, una vez que esté en régimen este sistema, para ver y poder mostrar el real impacto de lo que es la integración de diferentes tecnologías, que en este caso una planta de bioetanol convencional a partir de almidón de maíz con una planta de biogás. Finalmente, este es el grupo de colegas de Italia y de otros países en una de nuestras disertaciones en Italia, ¿no? Creemos que el biogás hecho correctamente es una plataforma que abre una nueva oportunidad a la tecnología del biogás, que la misma tiene una importancia estratégica, ¿no?, para Argentina y todos los países agrícolas intensivos y extensivos, tanto desde el punto de vista económico, tanto desde el punto de vista energético como desde el punto de vista ambiental, por el enorme impacto que vimos durante el desarrollo de la charla en el déficit nutricional de suelos, en la contaminación, en el déficit energético, en la baja rentabilidad, todo lo que comenzamos en la charla a enumerar, ¿no? Y bueno, y que existe un gran potencial de aplicación de estos principios, lo cual requiere de estudios localizados, analizando el contexto de infraestructura y las condiciones de cada uno de los lugares. Bueno, espero que hayan aprovechado este webinar y quedamos a disposición para preguntas. Finalmente, antes de pasar a las preguntas, quería que de acá tomaran el sitio web donde pueden llegar a distintas páginas de distintos proyectos en los cuales estamos trabajando, como es la Iniciativa Global del Metano, proyectos de la Unión Europea, etcétera. La cuenta Twitter, donde permanentemente ponemos las noticias a nivel nacional e internacional que se producen en el campo de la bioenergía, y el canal de YouTube, donde van a poder ver filmaciones a campo reales en diferentes tipos de exploraciones. Muchas gracias a todos por su atención.